Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todas y a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes. Y antes que otra cosa, quiero comenzar con una confesión. La verdad, para mí fue un poquito descomunal recibir la invitación del día de hoy, porque jamás había considerado poner pie en un escenario de este calibre. Y no por otra cosa, sino porque sé que en los espacios TED se presentan algunas de las mentes más brillantes y también innovadoras con las que podemos dialogar desde el espacio público local. Así que, como esta es mi primera ocasión por acá, ya que estamos aquí, quiero que sean por favor muy amables conmigo. Ustedes y yo podemos quedar en excelentes términos siempre y cuando ocurran dos cosas principalmente. Por supuesto, lo primero, que cada vez que yo cierre alguna idea, ustedes asienten la cabeza y pongan cara de sorprendidos como si lo que les hubiera dicho hubiera estado muy interesante. Y también, por supuesto, lo que espero al final es un cálido aplauso, como si lo que les hubiera compartido también hubiera sido trascendente para su vida y si no, por lo menos para el día de hoy. Ya pasamos por las confesiones, ahí está la amabilidad, y sigamos con lo que es el origen de esta charla. Como cualquier otra idea, por supuesto, las ideas que les quiero compartir tienen un origen, y yo en lo personal identifico dos momentos específicos de mi vida que me ayudan a poder darle un poquito de explicación a esto. Lo primero es el primer contacto que yo tuve con lo que llamamos asuntos públicos, el primer contacto crítico que tuve con ellos, que se dio precisamente cuando hace varios años mi abuela, que en paz descanse, perdió casi la totalidad de su vista. Esto fue un golpe muy duro para su vida porque además de ser una persona muy activa, era una apasionada de la lectura. En el tema específico de las cuestiones políticas, ella era fan de leer una revista muy famosa de circulación nacional y que seguramente pues muchos de nosotros conocemos, la cual leía semanalmente sin falla. Por supuesto, esto lo hizo hasta que sus propios ojos se lo permitieron y cuando ya no fue así, en aquel entonces que yo tenía 10 años, 9 años de edad más o menos, decidí prestarle los míos y así nos podíamos pasar tardes enteras poniéndonos al corriente de los principales acontecimientos políticos en el país. El siguiente es el momento específico en el que yo decido estudiar ciencias políticas y administración pública, lo que yo llamo mi gran decisión, porque en aquel entonces, como cualquier otra persona de mi edad, no tenía muy claro a qué era lo que me iba a dedicar por el resto de mis días. Es decir, yo no sabía cuál iba a ser la manera profesional para ganarme la vida y el pan. Lo que sí tenía claro era varias áreas de interés dentro de mi carrera que me generaban mucha expectativa, como la investigación, la academia, la docencia, el análisis político, las campañas, etc. Y también pensé que de manera paralela, si en algún momento se me presentaba la oportunidad de contender por un cargo de elección popular, lo haría. Lo siguiente fue darme cuenta que las reglas del juego del sistema político mexicano en aquel entonces pues no conocían de candidaturas independientes. Y eso obligaba a cualquier persona a que buscara un cargo de elección popular única y exclusivamente a través de un partido político y por supuesto, como consecuencia, militar en él. Yo me di cuenta que esto iba a ser inevitable si es que en algún momento pretendía contender, entonces pensé en hacerlo de la manera más responsable e informada, para lo cual hice, digamos, una visita de las 7 casas. Me di a la tarea de visitar las oficinas de los 7 partidos políticos que en ese momento existían en Puebla y para no hacerles el cuento largo, la verdad es que la experiencia no fue de las mejores. Yo creo que fue mala suerte en realidad porque en algunos lugares, aunque tenía cita, no me recibieron, en otros no me supieron explicar cuáles eran los postulados ideológicos de su partido y tampoco me supieron explicar cuál era el funcionamiento de ese partido. En fin, así fue como yo terminé canalizando mi entusiasmo de transformación social en organizaciones de la sociedad civil, haciendo pues bastantes cosas, en realidad algunas sencillas como ser observador electoral o digamos otras un poquito más complejas como presentar algunas iniciativas de ley sobre participación ciudadana. Y fue ese trabajo en la trinchera de la sociedad civil lo que fue generando en mí un apartidismo aún conservo, ya consolidado y que se refuerza cada día más. Y eso también fue un motor para que posteriormente buscara ser candidato independiente con la candidatura que la gente nos prestó. Y todas estas bonitas experiencias que he tenido en la vida me han ayudado a darme cuenta que si nosotros empezamos a buscar verdades absolutas a nuestros problemas cotidianos, vamos a estar perdidos.
La verdad es que todo se vuelve de repente tan complejo que tiende a salir un poquito de nuestras manos. Y ustedes se van a dar cuenta que en esta charla les habré planteado al final más preguntas que respuestas, porque creo que no hay mejor respuesta que la que lleva a otra pregunta y de esa manera entrar en una dinámica de constante cuestionamiento y así poder profundizar nuestro pensar. Y el primero que les quiero plantear, el primer cuestionamiento es, de los que estamos aquí, ¿quiénes nos hemos preguntado en algún momento en cuántas ocasiones nos hemos atrevido a desafiar a la historia? Es decir, como civilización, ¿en cuántas ocasiones nos hemos llevado al límite de lo que vivimos para dar ese último paso que nos falta para rebasar las fronteras que nos son impuestas? Yo creo que bastan nociones básicas de historia universal para saber que esto ha pasado en muchas ocasiones. Hemos logrado vencer paradigmas que históricamente se nos han presentado como invencibles. Esto gracias a nuestra hambre de cambio social, el ánimo que eso implica y por supuesto la esperanza también que de repente nos permite llegar a lugares inimaginables. Y lugares inimaginables como en su momento fue la abolición de la propia esclavitud, o incluso a lugares un poco más recientes, como lo es el sensato reconocimiento de que el amor humano es universal, que el amor no conoce de géneros y que el amor, por lo tanto, no discrimina entre ellos. Entonces, hemos logrado salir adelante de esos episodios históricos, pero también tenemos que reconocerle algo a la historia, y es que la historia digamos, es una excelente contrincante. Por ejemplo, un ejemplo de casa es que como país hemos roto las cadenas del autoritarismo para transitar y emprender el vuelo hacia la propia independencia y hacia la revolución. Incluso décadas después decidimos ponerle fin a un régimen, digamos, con esta alternancia de partidos en el gobierno, que nos dejó, sí, es cierto, una democracia incipiente e imperfecta, pero también perfectible. Entonces, aquí viene la parte del reconocimiento hacia la historia como un excelente contrincante porque no sabe estarse quieta, no sabe dejarse vencer y no da su brazo a torcer. Incluso cada vez que logramos vencerla, llega y se levanta por la revancha con nuevos planteamientos, nuevos paradigmas que de repente nosotros también consideramos o percibimos como un cerco que nos rodea. Y es un cerco que percibimos como en algún momento también David se percibió frente a Goliat, ¿no? Entonces ese cerco, a brincar del que les vengo a platicar hoy, lo percibimos como algo indestructible, como algo impenetrable, como algo incluso imposible de superar. Por ejemplo, yo les preguntaría aquí a los presentes, ¿quiénes de ustedes piensan que es posible acabar con la corrupción en este país? Qué bueno, me da mucho gusto que estemos en un grupo de entusiastas, porque entre nosotros nos tenemos que echar ánimos, ¿a poco no? Esa es la verdad. O vayamos un poquito más allá. ¿Quiénes de aquí piensan que en algún momento en este país la política puede dejar de ser un sinónimo de todo lo desagradable que podemos conocer, como corrupción, impunidad, injusticia, enriquecimiento ilícito, etcétera? ¿Quiénes creen? Me da gusto ver que cada vez son más manos, pero esta no es la percepción que tenemos en México en general. ¿Y por qué no tenemos esta percepción positiva en general? La verdad es que el pesimismo nos ha rebasado y tampoco puedo culpar a las personas que piensan que el país no tiene solución porque a diario, entre gobiernos, medios de comunicación, incluso malas experiencias de nuestra vida cotidiana, nos recetan fuertes dosis de negatividad, ¿a poco no? Y de pesimismo. Y entonces abrimos, por ejemplo, en la mañana que despertamos el celular, lo desbloqueamos, entramos al Face, entramos a Twitter y nos enteramos que X gobernador, antes de terminar su gestión, decidió, ¿por qué no?, sacar las arcas públicas del estado que gobernaba y con eso llevarse millones a su bolsillo. Digo, es un caso hipotético, no estoy diciendo que esto pase en nuestro país, por supuesto. O nos enteramos que los 43 compañeros que nos siguen faltando no han sido encontrados y que en su búsqueda fueron halladas nuevas fosas con muchos cuerpos mutilados por el narco. O incluso algo más cercano, como que la empresa en la que trabajaba algún familiar tuvo estos famosos recortes de personal y pues terminó desempleado o desempleada. Y aquí vale la pena preguntarnos, ¿en verdad está tan lejos de nuestras manos todo este descontrol? ¿Está fuera de nuestro alcance? En primera instancia pareciera que sí. E incluso podemos llegar a sentirnos diminutos frente a esta atroz realidad, pero eso no es ningún problema, al contrario, yo creo que es un buen primer inicio y un primer paso para reconocer, humildemente por supuesto, que necesitamos de los otros, nos guste o no.
Entonces, el cerco, señoras y señores, del que les vengo a hablar el día de hoy, es ficticio y está construido con varios elementos. Elementos como la apatía, la decepción, el desencanto, la desconfianza, incluso el menosprecio hacia lo que somos como individuos, hacia lo que somos como sociedad, pasando por nuestras raíces culturales, por las expresiones folclóricas que tenemos como sociedad, incluso la imagen que proyectamos hacia la comunidad internacional. Pero mientras ese cerco sea ficticio, es perfectamente destructible. Y creo que tenemos muchísimas razones para poder ir más allá de ese cerco. El primero es que en esta vida, donde se nos presentan tantos caminos tan distintos, necesitamos brújulas que puedan guiar nuestro camino. También necesitamos construir nuevas narrativas que nos permitan contarle a las generaciones venideras que el primer paso para hacer es creer y creer en nosotros mismos. Incluso, bueno, pues podemos seguir escribiendo más capítulos de nuestra historia como país y como sociedad en general. Ahora, pensemos en macroparadigmas que se nos presentan actualmente, como el paradigma del éxito frente a la trascendencia, como el paradigma de la familia tradicional o convencional frente a la posibilidad de las adopciones homoparentales, incluso el paradigma del capitalismo frente a las nuevas formas de economía social y solidaria. Esos son macroparadigmas que a lo mejor los encontramos en el día a día, pero en nuestro contexto personal seguramente también encontraremos algunos desde el lugar desde el que nos desempeñemos. Y ojalá que cuando les haya hablado de este primer cerco hayamos sabido identificar en nuestra vida diaria cuáles son los cercos que se nos presentan día a día. Por ejemplo, yo les puedo compartir un poquito de los paradigmas que he vivido en mi caso y desde mi muy personal experiencia con esta candidatura independiente. El primero es que la política es solamente para políticos. ¿Ustedes creen que esto sea así? Qué bueno, me da mucho gusto. En verdad son muy entusiastas y positivos como yo. Y tienen toda la razón, porque de repente pensamos que la política solamente es para los grandes tomadores de decisiones, y eso es falso. ¿Saben por qué? Nosotros como ciudadanos de a pie, como comunes y corrientes, tenemos todavía más motivos para involucrarnos en cuestiones políticas, porque nosotros somos los vulnerables frente a esas grandes tomas de decisiones. Un senador, un gobernador, un presidente de la República, ¿de qué manera pudiera salir afectado por una reforma fiscal, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues si nosotros estamos en desventaja, somos los que tenemos que resistir estos embates. Otro, que la política es una actividad exclusiva para las élites. Y la verdad es que este paradigma cada vez se va desgastando más y me da mucho gusto así, porque vamos comprendiendo que en realidad la democracia no es de las grandes cúpulas, la democracia no es de las élites económicas ni políticas, no es de la partidocracia, la democracia tiene que ser para las personas y poco a poco hemos ido recuperando ese poder público que por derecho nos pertenece. Así que bueno, tampoco vamos tan mal. El tercero es que la política es estática y que jamás cambia. Y aquí pues nos llega la pregunta de, y entonces si nunca nada va a cambiar, pues yo para qué participo o yo para qué le entro si todos los políticos son iguales. Yo creo que esto puede cambiar, por supuesto, y que a lo mejor no hemos hecho lo suficiente para obligar a que la política tenga otro rostro. La política tiene un rostro de corrupción porque las personas que se involucran en ella así son, no porque en esencia eso sea o eso tenga que reflejar. El cuarto, el cambio está en uno mismo. ¿A poco no hemos escuchado mucho esta frase en todos los espacios y en muchas redes sociales? Yo estoy de acuerdo en que nuestras acciones individuales positivas pueden tener un efecto igual de positivo en nuestro entorno. Sin embargo, creo que también este discurso es limitado. Hay que tener perfectamente claro cuáles son sus alcances y cuáles son sus límites, y tenemos que comprender que en medida que nosotros vayamos articulando colectivamente esas acciones positivas, entonces podemos comenzar a hablar de cambios sociales trascendentes, porque así se pueden replicar en otras personas, pero también en otros espacios. Y bueno, el quinto, el principal ingrediente y nutriente de los paradigmas que nos enfrentamos, los estereotipos. Un tema nefasto, por cierto. Les voy a explicar por qué. En política, por ejemplo, tomamos mucho en cuenta la forma más que el fondo, y esto debería ser así. Es decir, ¿a poco yo tengo que salir a la calle, por ejemplo, cuando fui candidato, a pedirle el voto a las personas con un super traje
y con un relojazo y con un super cinturón y con una Suburban blindada. Yo creo que no, y que eso es lo que tenemos que empezar a cambiar para que en el imaginario colectivo la imagen que tengamos de lo que es la política y de lo que puede llegar a ser también sea completamente lo contrario, lo opuesto. A mí ya me pasó. Una anécdota es que, bueno, siempre que salía a la calle a decir a la gente que era candidato independiente y que podía votar por una opción distinta a las tradicionales en la boleta electoral, pues la gente, digamos que ese primer contacto siempre fue complicado, porque las personas volteaban a verme con cara de, bueno, ¿y este qué? ¿No? ¿Cómo me está diciendo que es candidato un chamaco que tiene 23 años, que no ha terminado su carrera, que viene con este mismo chalequito, por cierto, es el de las 1000 batallas, a pedirme que yo le dé un voto? Si mira, viene con unos jeans rotos, viene con unas botas totalmente desalineadas. Eso es lo que tenemos que empezar a cambiar. Y por supuesto, la juventud no es sinónimo de inexperiencia, porque íbamos muy bien equipados, con mucho entusiasmo, con mucha alegría y con el ánimo de hacer una diferencia. Finalmente, o bueno, ya para ir terminando, ¿qué es lo que nos queda por hacer? Primero, tenemos que ver en dónde estamos parados. Segundo, tenemos que entender cuál es el diálogo que la realidad nos propone, porque México nos habla por todos lados, pero a lo mejor no hemos abierto lo suficiente nuestros sentidos para entender qué es el mensaje que nos está enviando. ¿Qué buscamos y hacia dónde vamos? Y sobre todo, ¿qué instrumentos y compañía tenemos para lograr lo que nos proponemos? En esto último, tengo un muy buen consejo que compartirles. Por favor, aléjense de la gente que es negativa. Esas personas son tóxicas. No se junten con quien les dice que no se puede. Júntense con quien les dice, vamos a ver cómo lo hacemos para que sí se pueda. Y finalmente, pues la invitación que les quiero dejar hoy aquí es que reconozcamos al Goliat que todos llevamos en nuestro interior, aunque nos sintamos un David. Muy seguramente no lo hemos descubierto, lo tenemos que despertar, lo tenemos que hacer crecer, y por supuesto que si ustedes ya lograron brincar este cerco del que hablamos hoy en día, le tiendan la mano solidaria a otras personas para que también lo logren cruzar con puentes que podamos ir construyendo paulatinamente. Nos va a costar mucho, nos va a costar todo nuestro amor, toda nuestra valentía y todo nuestro coraje, es cierto, y a lo mejor no vamos a ver resultados en un plano inmediato, pero, y con esto cierro, que tengamos bien claro, eso es lo que quiero, que lo que bien se siembra, tarde que temprano se cosecha. Muchas gracias.